Hubo un brujo que decía a mi abuelo que ese sí hacía daño. Los semanales, decía mi abuelo. Yo le preguntaba, ¿por qué les decían los semanales? Porque se los llevaban a trabajar. ¿Y a dónde se los llevaban? A un fuerte, pero no sé si era en el estado de Campeche, no sé a dónde. Cada semana tenían que llevarse a 4 personas, me decía. Cuando terminaba cada semana, decía el patrón, pues no están los chambeadores, los trabajadores que fueron ya no están, se fueron. Pero ¿cómo se iban a ir? ¿A dónde? Si son pobres y no tienen para irse más lejos, ¿dónde estarían? Lo que pasa es que el patrón se los llevaba, los raptaba. Entonces, a ese es al que le dicen Huaypop. El Huaypop es un brujo, también es un pájaro. Entonces dicen que se llevaba a los semanales para venderlos. Dicen que vendía a la gente con la que luego hacían jabón. De la narración maya de Campeche, el Huaypop y el Huaycot, de Felipe May Coyoc. Muy buenas noches, querida comunidad lectora. Qué alegría verles de nueva cuenta. De estas 2 semanas fueron terribles, ¿recuerdan? Hace 15 días atropellaron a mi perrita. La semana pasada tenía una alergia espantosa. Si me oyen, todavía ando como medio ronquita, pero ya estoy bien, ya no tengo nada, ya se acabó todo mi medicamento, en fin. Me alegra mucho regresar con nosotros a una nueva sesión leyendo estas narraciones, estas historias, mezcla de fantasía y en este caso de una realidad, ¿verdad? Entonces, yo estoy feliz de que nos veamos nuevamente. Hola Ed, muy buenas noches, qué alegría escuchar, leerte de nuevo. Qué alegría, sí, buenas noches. Aloha, Alejandra, muy buenas noches, qué alegría que estés aquí. Ay, muchas gracias, sí, mil gracias. Ya ansiaba estar aquí porque, híjole, qué complicado es esto, ¿verdad? Pero bueno, oigan, pues como ven, esta es la lectura que teníamos pendiente de la semana del Huaycot y el Huaypop, narrada por el señor Felipe Mas Coyoc. Yo tengo muchísimas ganas de platicar sobre esta historia. Pero ¿qué les parece si empezamos ahora sí que por el principio? Vamos a, no perdamos tanto tiempo. Y bueno, como ya saben, ahorita les agradecería que ahorita compartan la sesión, compártanle su perfil de Facebook, si tienen Twitter, si tienen Instagram, donde ustedes crean que haya otras personas que les pueda gustar escuchar, leer las narraciones mayas de Campeche y platicar los viernes aquí en la comunidad. Se los voy a agradecer muchísimo. Únanse también al grupo de Telegram. El grupo de Telegram, aquí está. Es este enlace, ustedes nada más hacen clic y con eso ya están en el grupo de Telegram. Hola Landy, buenas noches, qué alegría que estés aquí, muchísimas gracias. Ay, y por la comprensión, de verdad que la semana pasada estaba fatal, pero bueno, ya estoy muy bien. Y bueno, oigan, una nueva noticia, pues como ya saben, está este libro a la venta de Elvia Carrillo Puerto y la buena noticia, la excelente noticia es que ya tengo libros a la venta. Entonces, si están aquí en Puebla, pues invítenme a sus centros educativos, invítenme a sus escuelas, si tienen algún otro centro, algún club, invítanme para que yo vaya a platicarles acerca de Elvia Carrillo Puerto y pues ya tengo ejemplares, el ejemplar cuesta 12 pesos, entonces yo estoy feliz, como pudieron ver, esta semana estuvimos en la preparatoria Emiliano Zapata en San Martín Texmelucan. Les voy a compartir en esta semana las presentaciones. El próximo domingo vamos a estar en el Museo del Ferrocarril, el próximo domingo no sé, vamos a estar en el Museo del Ferrocarril.
En mayo, el 4 de mayo, vamos a estar en la Universidad José Martí en Mérida, Yucatán. Y coméntenme si están por allá en Campeche, si podrían por allá apoyarme para hacer una presentación, pues yo estaré feliz de ir y presentar el libro de Elvia Carrillo Puerto, que está a 12 pesos. Y me siento muy conmovida. ¡Ay, esta próxima semana vamos a tener la presentación virtual en el marco del Día Mundial del Libro! Hay un montón de presentaciones, estén pendientes de las redes sociales y de la página web, que ahí es donde siempre estoy compartiendo la información. Miren, se las comparto de una vez para que, o así, si ustedes quieren saber mucho más acerca de las presentaciones, de las, de lo que se ha escrito en el periódico, en fin, toda la información relacionada con Elvia Carrillo Puerto lo pueden ver en la página web, pero también en las redes sociales. Y pues bueno, ese era el comercial. Y hola Carlos, buenas noches, muchas gracias. Cintia, sí, oye, invítame a tu grupo para que yo vaya a presentarlo, me va a encantar ir a tu grupo, Sin, pues estamos aquí cerquita en Puebla. ¡Ay, amiga, buenas tardes! Oye, igual, si conoces a alguien en donde vives o en Canacín o ahí con tus papás, yo estoy feliz de poder hablar donde trabajan tus papás también, para hablar sobre Elvia Carrillo Puerto, porque el monumento de Canacín fue uno de los primeros monumentos realizados por el Partido Socialista del Sureste, y lo hizo un escultor italiano, si no me equivoco no fue un italiano, fue Rómulo Rosso, si no me equivoco, el mismo que hizo el del Paseo Montejo. En fin, yo estaré feliz de que me invites a Canacín a hablar sobre el libro. Y bueno, aquí en este enlace pueden conocer más acerca de las fechas y todo, pero obvio, también en las redes sociales. Por ahí voy a estar. Hola, Wilson, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Ay, felicidades, sí, muchísimas felicidades. Pues Wilson cumplió años. Wilson es nuestro hermano de Perú, y pues también es muy bonito que esta comunidad, la gran maravilla de la virtualidad es que somos una comunidad que no conoce fronteras. La única es la del idioma, y bueno, ahorita con esto del español y del maya, pues también se está ampliando, porque pues también las personas que hablan o leen maya, pues pueden estar en las sesiones. ¿Por qué? Porque pueden ver ustedes en la parte de arriba, si las personas no hablan español, aquí arriba están los subtítulos en maya yucateco. Entonces, pues por eso me alegra de que podamos estar aquí de forma bilingüe en español o en maya, porque los cuentos son en español y en maya, y las sesiones yo las digo en español, pero está la traducción en tiempo real en maya yucateco. Sí, amiga, nos ponemos de acuerdo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues bueno, eso es lo que les quería comentar. Esa es la nueva noticia. Y bueno, ahora sí, ¿qué emociones sintieron ustedes con la historia del Huaycot y del Huaypop? Empiezo en lo que ustedes van escribiendo en el chat para pues darles tiempo. Fíjense que sentí una cosa bien rara. Evidentemente sentí terror. Esta fue lo que sentí. Sentí terror, pero ¿por qué sentí terror? Evidentemente porque, bueno, es que no sé cómo explicarlo. Sentí también asombro. Primero voy a poner qué fue lo que sentí. Y finalmente sentí optimismo. Ay, esa raya no sé por qué sale. Primero, ¿por qué sentí terror? Porque los semanales, los hacendados, eran los brujos malos. Ya olvidé ahorita quién era el Huaycot y el Huaypop. Lo puse a ver, vamos a ver. Aquí lo dice, el Huaycot era el bueno y el Huaypop era el malo. A mí me dio muchísimo miedo que el Huaypop, o sea, además de ser brujos, eran malos. Y esta parte, la que me dio muchísimo terror, es lo que hacían con las personas, de que se las llevaban y en qué las convertían. Esa parte, bueno, como lo ven en el fragmento, me dio muchísimo terror. Ya, olvídense de que se transforme en una criatura. Bueno, aquí encontré una que está espantosa.
Vamos a imaginar que se transforma en una criatura espantosa. Ya de por sí da miedo, pero da mucho más miedo saber qué es lo que hacían. Eso me causó mucho terror. Me causó asombro saber que existen brujos buenos que se llaman Waikot. Eso me asombró. Es la primera vez que conocemos a criaturas. Bueno, no es cierto. La Waiwakash, que era la vaca, se supone que nada más asustaba a la gente, no era como malvada. Pero en esta ocasión el Waikot ayudaba a las personas, era bueno, ¿no? De hecho, uno de los compadres es un Waikot, pero no lo decía. Entonces me asombró saber que hay brujos que son buenos. Eso me gustó, porque se aleja de la clásica historia de que si te transformas en una criatura eres alguien malo. Entonces eso me gustó, creo que es algo novedoso, es nuestra quinta historia. Y es la primera vez que vemos cómo se separa la forma, la fisonomía, tus características, tu capacidad de transformación, lo que ustedes le quieran llamar. Se separa tu físico de tu ética y de tu actuar. Eso me asombró. Y al final, pues me sentí optimista por el final, ¿verdad? Digamos que fue un final optimista y eso me gustó de la historia. Entonces yo sentí esas tres grandes emociones. Terror con el white pop, porque además está situado en un momento histórico, que es este momento más o menos de hace 100 años de la esclavitud. De hecho, el señor Felipe lo menciona, que era su abuelo. Entonces, sí, el abuelo vivió en la época de la Revolución, muy parecido a la época de Elvia Carrillo Puerto, donde había hacendados esclavistas, ¿no? Entonces, que un hacendado esclavista además sea brujo y sea malo, eso me provocó muchísimo terror. El asombro, saber que hay alguien bueno, un brujo bueno, y pues optimismo, pues al final de la historia, ¿verdad? Lo bueno, las buenas acciones que podía hacer el Waikot. Y dice Yasmín, hola Yasmín, buenas noches, saludos. Ya va a estar el nuevo curso, bueno, el de la Liga de la Lectura, por ahí ya les debe llegar el correo, entonces me va a dar mucha alegría que nos veamos nuevamente por allá. Y dice Carlos, los semanales eran los trabajadores. Ay, sí es cierto, se me fue, no son los semanales, son pues le voy a poner los hacendados, no sé cómo ponerle. Le voy a poner mientras los hacendados, ¿cierto? Se me fue, los compadres, es que yo me los quedé como con los compadres. Muchas gracias por la corrección, Carlos, ya lo arreglé, ya corregí una parte que estaba mal. Dice Ed sintió terror y tristeza por los que murieron y luego por los protagonistas de la historia. Muchas gracias. Terror, vamos a poner terror y tristeza. Aquí está. Terror y tristeza. Muchas gracias, Ed. Ya lo apunté. Pues sí, por los que murieron. La verdad es que mueren de una forma espantosa, a pesar de que estos narradores, estos abuelos y las abuelas cuentan la historia muy ligerita, digamos, pero con las pocas palabras que dicen son suficientes para causar mucho terror. La verdad es que sí. Dice Ed, sí, el compadre con poderes de X-Men. Sí, ay, sí es cierto, es como los hombres X, tienes muchísima razón, porque se transforman. De hecho, hay un hombre X que se transforma en pájaro. En la película creo que es la 2, no me acuerdo de sus nombres, pero hay uno que se transforma en pájaro, que era el hijo de un político y que lo quería vacunar para que no fuera mutante. Es verdad, se parece a los hombres X. Dice Landy, sentí curiosidad, asombro y alivio al final de la historia. Muchísimas gracias, Landy. Curiosidad, asombro y alivio. Vamos a poner curiosidad, asombro, curiosidad. Estoy buscando curiosidad. ¿Ustedes creen que todavía no me la sé? Curiosidad, digamos que es como interés, curiosidad, asombro y alivio. ¿Dónde estaría alivio? Vamos a ponerla como con confianza. Vamos a ponerla como confianza, Landy, que es un sinónimo, digamos. Vamos a ponerle ahí. Que alivio al final de la historia. Muchas gracias. Landy, sí, los patrones de la hacienda. Gracias, Landy, sí, los hacendados. Muchas gracias por la corrección, se me fue.
Los semanales eran las personas que morían, los trabajadores, las personas esclavizadas, es verdad. Dice Francis, ¡ay, hola Francisco! Buenas noches. Oye, estoy siguiendo todas tus actividades. Muchísimas felicidades. Dice Alejandra que sintió miedo y sintió incertidumbre. ¿Qué parte te provocó miedo y qué parte te provocó incertidumbre, Alejandra? Ojalá y nos pudieras contar. Miedo e incertidumbre. Vamos a ponerlo. Miedo. Aquí está, miedo e incertidumbre. Cuando ibas leyendo, ¿verdad? De que no sabías qué era lo que iba a pasar, ¿verdad? A ver, ¿dónde estaría? Incertidumbre. Incertidumbre es como tener la duda, ¿verdad? Susto, asombro. ¿Cómo le podríamos poner? Sorpresa, distracción. No, es como, ¿cómo sería? Incertidumbre es como, vamos a ponerle un poquito de predicción porque estás tratando de adivinar qué era lo que iba a pasar. Estabas como a la expectativa de qué podía pasar. Muchas gracias, Alejandra. Dice Carlos, pues para mí fue una historia bastante atractiva en donde el bien triunfa contra el mal. Ay, ¿verdad que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, dice Carlos que fue atractiva, o sea que le provocó interés. Vamos a ponerle acá. Gracias, te provocó interés igual que Landy. Muchísimas gracias, Carlos. Y dice Ed, sí, me pregunto cómo se conocieron los compadres. Sí, este cuento nos da oportunidad de que lo pudiéramos ampliar. Hay cosas que no se cuentan, que son muy buenas, que sí podríamos agregar y que podríamos crear unas historias alternativas, tipo fanfiction. Yo creo que sí. Dice Wilson, en el norte de Perú a los hechiceros los llaman brujos maleros y tienen supuesto pacto con el diablo. Cada día miércoles y viernes los brujos maleros se internan en el campo más recóndito para pagar tributo a su protector. El diablo se les aparece como sombra o como animal. Pues como la historia de la bruja, donde sale Anna Taylor-Joy, sí. Brujos maleros, fíjate, en maya se les llama guayes a los brujos. En particular, tienen ellos la posibilidad de transformarse en un animal. Y sí, también hay historias de que pues tienen pacto con el maligno y por eso se pueden transformar y demás. Pero mira que, me agrada la idea, se me hace atractivo que exista una coincidencia entre Perú y México. Varias. Ya hemos hablado de varias, ¿verdad, Wilson? Comenta Francisco. Angustia, Francisco sintió angustia al ver que se los llevan y asombro al ver que escapan y otra vez angustia al ver que el patrón se da cuenta que regresaron a trabajar. ¡Ay, muchas gracias! Angustia y asombro, entonces sintió Francisco. A ver, se me fue. Lo acabo de repetir. Angustia y asombro. A ver, vamos a ver, angustia y asombro. Asombro, aquí estaba asombro. Y angustia, fíjese que la angustia es algo parecido al miedo, ¿verdad? Pero no hay algo así como angustia. Tal vez sería como una forma de susto. Sería como, o una forma de sorpresa. Yo creo como susto, porque estás como con miedo y con sorpresa, que podría ser un sinónimo. Muchas gracias, Francisco. Y dice Landy, leí este cuento imaginándome la voz de mi abuelo, papá José, y sí es la forma que tenía de expresarse, repitiendo varias palabras como para enfatizar lo que estaba comentando. Incluso encontré varias expresiones propias de nuestros modismos regionales como sepa Dios o jálale. Sí, jálale es como una interjección que se usa mucho en el sureste del país. Me alegra mucho que lo hayas escuchado de la voz de tu abuelo. Eso es bien bonito, cómo nuestra imaginación puede volar y puede... eso es lo que obviamente el cine no nos da, todos ya nos lo dan masticado, pero la lectura nos permite tener valga la redundancia, una lectura propia, una visualización individual. Y pues me alegra mucho que compartas que tú lo leíste como si tu abuelo te lo contara. Mil gracias, Landy. Francisco dice, quizá agua de la fiesta. No, para nada. Pero es que ver que toman parte de los... sí, que de los refugios de judíos que los convertían en jabón.
Lo mismo me pasó, ¿eh? Pero es ver que mi parte cognitiva sí lo relaciona. No, yo también iba a comentar eso, no, también yo lo relacioné. Y, y, y fíjate, yo no creo que estuviera tan alejado, ¿eh? Yo no creo que estuviera tan alejado. Y dice Alejandra, el miedo de ser lo siguiente. Alejandra nos está explicando por qué tuvo estas emociones. Dice Alejandra que tuvo miedo por saber que los compadres iban a ser los siguientes en desaparecer. Al llegar y ver a los otros semanales mutilados, sí es verdad. Esa parte sí es terrible. Y también le provocó incertidumbre de cómo poder salir de ahí. Claro, pues eso es lo que todos queríamos ver, ¿verdad? Tiene muchísima razón. Y dice Francisco, si solo me cierro a su cosmogonía, es de terror. No, pero lo bonito de las lecturas y sobre todo de las leyendas y en general de las historias orales es que son las historias mucho más depuradas porque han pasado de generación en generación. Entonces aquí fácil puede ser una historia de 100 años y con cada generación se ha ido actualizando. Entonces, no te sientas mal de haberlo relacionado con algo contemporáneo de tu época porque justo esa es una de las bellezas de las historias orales, que se actualizan, pero hay algo que se queda. Y esa parte que se queda, digamos que es lo medular, es el esqueleto de la historia, es la parte más importante y de ahí se puede ir modificando algunas cosas, pero esas pequeñas modificaciones solo sirven para actualizar la parte medular y en este caso, pues por supuesto, la parte medular es que hay unas personas que tienen mucho poder, no solo económico, sino que además tienen un poder de transformación y utilizan tanto su poder económico como su poder de transformación para dañar a personas que tienen menos o a personas que están en una situación vulnerable. Eso no va a cambiar nunca. Va a cambiar algunas cositas. Entonces, no te sientas mal, por supuesto que no. Esa es la belleza de las narraciones orales. Es una belleza. Dice Ed, si el famoso sepa Dios, dice Ed, sí, el famoso sepa Dios. Yo me pregunto qué clase de empresa compraba los jabones. No, es que hay muchísima tela de dónde cortar, Ed, muchísima. Como estaba mencionando hace un momento, pues esta es una historia actualizada. Entonces, pues le han agregado cosas. Al final nosotros recibimos cantidad enorme de información y nosotros a veces hay huecos que nosotros llenamos con lo que traemos en la mente, ¿no? Entonces, esa es una grandiosa oportunidad en la que podemos crear una versión alternativa o un fanfiction donde pudiéramos rellenar esos vacíos, responder esas incertidumbres que nos genera la historia. Dice Francisco, si mezclo con las historias de conspiraciones, entonces sí es posible que otras razas convivan con el Homo sapiens. Sí, no te cierres. Dice por allá un investigador que sigo, que está en YouTube, es Jesús Maestro. Él menciona que la literatura es el único texto que nos proporciona libertad porque los textos informativos pues nos informan, ¿verdad? Normalmente son más persuasivos, ¿no? Los persuasivos nos quieren orillar a pensar de una sola manera. En cambio, los textos literarios nos proporcionan la libertad para poder recrear las historias, escucharlas como Landy, escucharlas con nuestra voz preferida, con nuestro familiar preferido. Y eso nadie nos lo puede arrebatar, la libertad que nos permite la literatura. Entonces, pues tú siéntete con toda la libertad para mezclarlo con lo que quieras, para relacionarlo con todo lo que se te venga a la mente, porque esa es la libertad que nos proporciona la literatura y la debemos, es un deber, la debemos abrazar, porque en ese ejercicio también está nuestra libertad de pensamiento, nuestra libertad creativa, en fin, es uno de los resquicios de la libertad, el arte. Y bueno, acá, pues la literatura. ¿Y se parecen ustedes a algún personaje? Se parecen al Waicod, al Waipop, tienen capacidades de transformación. Se parecen a los hacendados o a los compadres. Yo me parezco al compadre 1, que no me puedo transformar,
yo no me puedo transformar. Cuando era pequeña y escuchaba estas historias, como esta de los guayes, ¿no? Que luego dicen que siempre por donde vive uno hay un guay, ¿no? Y ella seguro que es un guay y que no sé qué. Entonces yo alguna vez de chica, sobre todo, fantaseé con, wow, ¿cómo descubren que son brujos o cómo le hacen, ¿no? Pero bueno, pues no soy guay. Y soy como el compadre, o sea, que le echa ganas, pero no tengo capacidad de transformación. Y ustedes, dice... Dice Wilson, la grasa humana también puede pasar por un proceso de saponificación igual que otra grasa animal, ¿sí? Los nazis lo aprovecharon y la grasa humana extraída por los pishtacos en estado líquido podía servir para los metales e industria. Si ustedes acaban de incorporar, Wilson ya nos dijo en sesiones anteriores, lo pueden encontrar aquí en Facebook, sobre los pishtacos, que son también unos seres terroríficos que se encuentran en la zona interna de Perú. Y bueno, ya estábamos, habla de los guayes, no son guayes, los brujos maleros. En este caso. Muchas gracias, Wilson, muchas gracias por compartir esta información. Es terrible, pero es verdad. Es terrorífica, realmente terrorífica. Landy dice, también es famoso la expresión, vaya con Dios, sí es cierto. O cuando te dicen, vaya bien, también, que es parecido, ¿no? Vaya con Dios, vaya bien, que no se dice en otros lugares, solamente en la península. Y Ed dice, yo digo, estas historias son el origen de Chetumaldito. Pues, sí, o sea, todo, como acabo de decir, esto es un ejercicio de libertad y la maravilla de la ficción es que podemos relacionarlo con muchas cosas. Y, por ejemplo, tú ya lo relacionaste con el cuento de Chetumalito, yo creo que ahí puede salir una gran historia, Ed. Dice Wilson, Ancina, uy, sí, ese es un español medieval renacentista. En el Quijote sí se ve cómo hablan con este español que con el paso de los tiempos hay lingüistas que mencionan que es un español culto, no porque evidentemente la lengua culta en la época medieval y el Renacimiento pues era el latín, pero están hablando como de un español culto porque es estos primeros momentos de transformación del idioma que pasan justo del latín para el español y que se van mezclando los vocablos. Y hay muchos que se sorprenden de cómo en nuestros países, bueno, en Latinoamérica en particular, la gente mayor tiene una forma de expresión que ya le llaman una especie de español culto, un español en desuso, un español que encontramos en la literatura de la Edad Media, en el Mío Cid, en este otro, en el Amadís de Gaula, en el Quijote, en fin. Sí, hay muchísimas expresiones. Dice Francisco, igual puedo relacionarla con la película Pelea Callejera con Brad Pitt, donde se usa sí, ¿cómo se llama esta? Sí, es Pelea Callejera, pero se me fue el nombre. Y tengo acá la novela. Pero sí, donde se usa la grasa de liposucción para hacer jabones y tenemos diferentes aspectos de personalidad. Cada quien como lo demuestra la película. Sí, es verdad. Y dice, yo creo que también al que no se puede transformar, dice, ¿tú también te pareces al que no se puede transformar? Pues muy bien, ya fuimos dos. Oigan, ¿y cuál es el momento que más se les quedó grabado en su memoria y no pueden borrar? Yo aquí, pues, son dos momentos. No me dio miedo la transformación. Los momentos más terroríficos para mí fue cuando decían que a las personas las transformaban, las convertían en jabón, y cuando llegan los compadres a este lugar, lejos, en medio del mar, y ven a los otros semanales mutilados. Esas dos imágenes se me hicieron de lo más terroríficas que hemos podido leer de este libro, obviamente. No me voy a salir del libro que es el de este reto lector. Fueron las dos más espantosas. No sé ustedes cuáles fueron. ¡Ay, gracias, Ed! El club de la pelea. Sí, es este que menciona Francisco, de la de Brad Pitt. Gracias, el club de la pelea. También le ponen como el club de la lucha. En inglés creo que se llama Fight Club. Muchas gracias.
¿Ustedes qué momento se les hizo así como el que se les quedó grabado? Digo, a mí se me quedó grabado lo malo, pero también hubo un momento bonito. El principio cuando el Wycott ayudaba, esa parte se me hizo bonita, que había un brujo bueno, eso me gustó. Pero la verdad es que lo que se me quedó grabado fue lo terrorífico. Eso es lo malo. Dice Francisco, la imagen que no podría borrar es saber que los hacen jabones. Sí, es terror, es que esa es una imagen terrorífica, es terrorífica, es perversa. Y miren, les voy a decir algo. Yo sé, bueno, ya no sé porque ya hace mucho que no lo hago, pero sabía hacer jabones. Y así se hace, tú vas a la carnicería y pides, literalmente pides la grasa, porque las carnicerías le quitan toda la grasa a la res, al puerco, a todo, para vender solo la carne. Entonces yo compraba la manteca, bueno, no era la manteca, la grasa, no era manteca. Compraba la grasa y yo la convertía en manteca, luego ahí le mezclabas algunos químicos, no tantos, un polvito ahí que ya no me acuerdo cómo se llama, lejía, polejía. Y hacías jabones. ¿Y saben qué es lo terrible? Que quedaba bien bonito el jabón, o sea, porque se sentía como el jabón Dove, así como muy cremosito. Y a mí me gustaba porque decía, wow, o sea, yo hago jabones como si fueran jabón Dove y no es tan caro, es muy barato. Entonces, como sé todo ese proceso, sé cómo hacer jabones a partir de la grasa animal, nunca hice con aceite porque es más caro. Entonces, pensar, o sea, lo que vino a mi mente automáticamente es todo el proceso que tuvieron que hacer para poder crear jabones, porque me lo sé, conozco ese proceso. Entonces se me hizo absolutamente terrorífica esa escena. Y ya entendí cómo, o sea, les cortaban las extremidades. Ay, no, horrible, una escena espantosa. Dice Ed que la escena que se le quedó grabada en su memoria es cuando ve a los otros semanales mutilados y cuando los jefes se suicidan. Sí, oye, esa parte también estuvo sorpresiva. El final me gustó, pero tienes razón cuando se suicidan. Tienes mucha razón. Dice Carlos, pues me emocionó el hecho de que uno de los compadres dijo, yo también puedo hacer eso. Sí, es que iba a ser demasiada maldad, es que iba a ser un cuento demasiado terrorífico, o sea, eran poderosos y además eran criaturas, o sea, eran brujos, se transformaban y le hacían daño a la gente más vulnerable, o sea, es que era demasiado terror. Qué bueno que había uno que podía también. Eso demuestra entonces que no, tal vez no era por pactos, ¿no? Sino que así nacían como los mutantes, quién sabe. Dice Wilson, cuando traduje del inglés algunos sonetos del escritor victoriano Lord Alfred Douglas, que es de 1870 y murió en 1945, diversos alejandrinos adolecían de anglicismos de época de isabelina y eran terminologías que incluso Shakespeare las usaba mucho. Sí, esto del idioma antiguo, del español antiguo, del inglés antiguo, realmente es una belleza. Tenemos idiomas maravillosos. El español es el idioma por el que nos podemos comunicar en la mayor parte de los países latinoamericanos. Sin embargo, pues también considero que estamos en una época en que también es importante que tratemos de difundir los otros idiomas de nuestros países. Porque ya el español ya lo tenemos muy bien, pero sí que es bellísimo, es bellísimo el español, es bellísimo el inglés. Dice Francisco, habría que comprender qué significa el jabón en nuestra sociedad, aunque los mexicas ya usaban una semilla para crear jabón, sí, y unas plantas también, estaba viendo que hay unas que le llaman sapo, no sé qué, de jabón, ni son unas hierbitas, y hay una TikToker que se dedica a buscar hierbitas así, que se ven como hierbitas, como maleza, se ven así como maleza. Y dice, ay, esta es la plantita tal, y con esta se hace jabón. Y va mostrando todas las plantitas con las que se hace jabón. Sí, y hay un libro, creo que ese está aquí en el convento de San Pedro Cholula. Es un libro hecho por los monjes, que no me acuerdo si eran, no creo que hayan sido franciscanos, por los monjes que vinieron aquí a San Pedro Cholula y ellos tienen un álbum de plantas, de todas las plantas nativas y allá van explicando para qué las utilizaban y hay algunas plantas que eran las que se usaban para hacer jabón.
Eso está aquí, hay un museo en el convento. No sé si lo abrieron, aquí hubo un sismo muy fuerte en el 17 y pues las estructuras, muchas se debilitaron y cerraron el museo. No sé si todavía está abierto, pero ahí está ese libro. Dice Landy, se me quedó grabada la imagen del montón de personas mutiladas, pero también la cara que habrá puesto el hacendado Waipop al ver que sus trabajadores regresaron. Sí, esa parte es que sí, como les digo, es que ya era demasiada maldad, no podía ser tanta maldad. Ed dice, si es la fábrica de jabonzote, es seguro. No. No, es terrible, es terrible. ¿Y ustedes habían escuchado acerca de esta criatura? Yo no. Yo solo había escuchado al Guaychivo, al Guaymis, o sea, de los que yo recuerdo de mi infancia. Ven que ahorita ya vimos que a la Guayhuacash, a Juan Totlín, ya vimos a otros seres. Y sabía que los guayes, o sea, que hay guayes, que los guayes son brujos que se transforman en animales, pero yo no sabía todos los tipos de transformaciones o de brujos. Porque, por ejemplo, un brujo, por ejemplo, el Waipop, no se puede transformar en un Waiwakash, por ejemplo, ¿no? O sea, solamente tienes un poder de transformación en un solo tipo de animal. Entonces, yo, como les digo, había escuchado del Guaychivo, que creo que es el que más se relaciona con el diablo. Ven que el diablo pues es como una cabra, un chivo, entonces como que le da el poder al brujo y por eso es el Guaychivo. El Guaymis, pero nunca había escuchado ni del Guaypop ni del Guaycot, ni del Guaycot. No sé si ustedes ya lo habían escuchado. Tampoco había escuchado sobre esta criatura. Landy igual sobre el YC, pero este tipo no. Sí, es esa parte que tenemos como nuestra memoria colectiva de lo que nos van contando los abuelos o los maestros o los otros niños en la escuela, ¿no? Porque sí había una época, teníamos una maestra que lo hacía para Hanalpichán, para Día de Muertos, que contábamos historias de terror, entonces teníamos que preguntarle a nuestros papás o a nuestros abuelos una historia y lo contábamos. Entonces, pues mis amiguitos o mis amiguitas contaban historias y así es como yo me enteré de varias criaturas, pero el más famoso había sido el Guaychivo y el Guaymis, que se transformaba en gato, pero nada más, no había escuchado de otra. Dice Carlos, yo tampoco lo había conocido. Y Wilson dice, el jabón sote es muy rico. A Perú también llegó en 2021. Al rosa se le usa mucho en casa. ¡Uy, qué padre! Sí, y que es un jabón muy preciado. Yo no sabía si en Japón o en Corea es un jabón muy caro porque lo importan de aquí de México, que es muy caro y muy preciado. Y cuando vienen las personas y lo conocen y ven que es un jabón más económico, se sorprenden y se llevan varios, porque pues aquí está más económico. Dice Carlos, no puedo creer que llegué hasta allí. ¿Cómo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, Carlos? Yo ya me perdí. A ver, y bueno, esta parte, ¿el cuento les hizo recordar alguna canción, serie, película o alguna obra literaria? Miren, justo estábamos hablando de la historia. Es que ¿dónde está? Yo lo tenía, no la tengo acá. Fíjense que encontré, no sé dónde lo puse, y dije, lo voy a tener a la mano para compartirla con la comunidad. Hay un documental de Estados Unidos de 1945, donde, a ver si lo encuentro ahorita. Documental 1945 de ¿cómo se llamaban estas cámaras de gas? Ajá, son de los sobrevivientes. No lo tengo por acá. A ver, aquí está, ya lo encontré. De la Enciclopedia del Holocausto. Se llama La Liberación. Creo que bueno, aquí se los voy a mostrar. Les voy a compartir esta de las liberaciones, que están espantosas. Hay una, por aquí está, búsquenla. No
No sé cuál de todas estas es una de estas, es de la Liberación. Allá hay varios. Cuando Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, bueno, con los aliados, los únicos que llevaron un equipo de propaganda por video fueron los norteamericanos y grabaron todos los campos de concentración, que es lo que les acabo de compartir. Aquí está, la liberación de los campos nazis. Esta es una enciclopedia del Holocausto, entonces ahí pueden encontrar mucha información sobre este tema. Y aquí están los documentales completos. Y hay uno horrible, donde se ve todas las personas, o sea, tiene material extremadamente gráfico, extremadamente sensible. Entonces, pues yo les recomiendo que lo vean con prudencia, de ser posible, pues que no haya infancias, porque el material es muy crudo, extremadamente crudo. Y ahí se ven los objetos que hacían con las personas, una cosa horrorosa, horrorosa. Y también está un documental de Netflix que ahí ponen, está el primer episodio se llama Five Came Back. Aquí está, les voy a compartir en la página. El primero se llama Los campos de concentración nazis. Si tienen Netflix, igual lo pueden ver. Estas son varias cosas, pero en el primero, el primer episodio de Five Came Back, los 5 o algo así, ahí pueden ver donde también está espantoso todo lo que hacían. Entonces, como dice Francisco, yo no pude evitar relacionarlo con los campos de concentración porque yo ya había visto esos documentales. Entonces, y como ya había visto todo lo que hacían, pues lo relacioné, no me quedó de otra. Y por eso me pareció terrorífico, porque ya ha ocurrido en nuestra historia de la humanidad, en el momento uno de los momentos más terribles. Digo, creo que nosotros en México también tenemos momentos escabrosos, pero bueno, de la historia de la humanidad hay una igualita, como la que narra el cuento, que tiene que ver con los campos nazis. Entonces aquí lo pueden ver, este es gratuito. Si tienen Netflix, pues aprovechen y vean este de Five Came Back. El primer episodio es de los campos de concentración, entonces pues ahí, eso es lo que a mí me recordó. Dice Carlos que no puede creer que nuestra sesión llegue hasta Perú. Sí, qué emoción. Estamos haciendo amistades de otros países, eso es muy bonito. Sí, como dice Wilson, Auschwitz, Birkenau, aquí hay varios, hay Mauthausen, perdón, de ese de Mauthausen se hizo una película también. Ahí están. Chéquenlos. El de Majdanek, no sé cómo se dice, horribles. Pero fíjense que también me recordó, dice Carlos, ¿qué tan crudo puede ser? Pues mira, Carlos, perdón. El nivel de crudeza tiene mucho que ver con la cantidad de material que consumimos. Hay estudios que mencionan que en la medida en que nosotros, sobre todo ahora en la época de redes sociales, en la medida en que nosotros consumimos esta información, este tipo de multimedias, de videos, de imágenes, así como muy crudas, dicen que nos volvemos insensibles, perdemos la sensibilidad ante el horror por estar viendo siempre este tipo de imágenes extremadamente gráficas. Entonces, si una persona está bastante acostumbrado a este tipo de escenas, pues no le va a provocar algo sorprendente, porque además estas películas de 1945 pues están en blanco y negro. Entonces, pues al día de hoy hay muchísimo material a todo color, completamente explícito, en 4K, 5K, o sea, en una muy alta resolución. Entonces, a las personas que consumen mucho este material no se les va a hacer algo sorprendente.
Pero si hay personas que casi no consumen este tipo de material, no ven este tipo de videos, si llegan a ver eso, pues sí puede ser, sí podría ser muy impactante. Por eso yo les digo que les recomiendo discreción, es un material extremadamente gráfico. Para mí es gráfico, a mí trato de no leer ningún tipo de noticias rojas y sobre todo ahora en tiempo de redes sociales porque es lo único que vende. Todos los noticieros en la mañana, al mediodía y en la noche, de lo único que hablan es de nota roja porque es lo que vende y me enoja mucho que sean tan bajos y tan viles para ganar like y para ganar likes y para ganar audiencia y tienen a la gente ahí, ¿no? Entonces trato de evitarlo y pensar, bueno, al ver esas imágenes, es una, es una forma bastante gráfica de comprender hasta dónde llega la maldad humana. O como lo que pasó ahorita, apenas ayer, antier, o esta semana que descubrieron al feminicida serial de aquí en México, que ya empezaron a compartir las fotos del lugar. O sea, se me hace de una falta de respeto en todo sentido, pero lo hacen por la atracción, por el dinero, por los likes. Entonces, pues bueno, si la gente está muy acostumbrada a eso, no creo que le cause tanto problema. Pero bueno, yo tengo el deber de informar que es un material extremadamente gráfico. Bueno, y como dice Wilson, en los juicios de Nuremberg de 1946, a los 11 enjuiciados por el Holocausto se les mostró durante 2 horas una grabación de la liberación de Auschwitz y Bergen-Belsen. Casi todos se sintieron mal o tuvieron náuseas. Sí, es que es espantoso. Es espantoso. O sea, yo la verdad es que al día lo volví a ver porque justo me acordé de él y dije, ¿cómo se llama ese documental? Siempre se me olvidan los títulos. Y lo encontré y dije, lo voy a ver y me pareció espantoso. Ed dice, sí, como la película Hace comida con humanos. Sí, 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 o sea, es sí, sí, a todo lo que comentan. Dice Francisco, la verdad no nos hará libres. Pues, pues es que es muy ambiguo el tema de la verdad, porque yo me pregunto hasta dónde es importante tener toda la información gráfica, sobre todo lo del caso de esta semana, ¿no? Hasta dónde toda esa información gráfica para el público general va a aportar algo. Yo creo que no aporta nada. Yo creo que lo único que va a aportarnos como sociedad esta situación es que haya un juicio justo. Y por juicio justo me refiero a que este hombre tenga la pena que le corresponde para la gravedad del delito que cometió y que las personas que están buscando a sus familiares puedan encontrarlos y tener consolación. Eso es lo que creo que como sociedad necesitamos. Todo lo demás es morbo. Y pues somos personas, somos morbosos de por sí. Entonces eso solamente es alimentar el morbo por dinero. No hay algo más. En sentido periodístico no hay algo más. Que tal vez a los escritores les pueda servir ese tipo de material para poder hacer descripciones. Podría ser. Dice, hola, ay, ¿cómo te llamas, Paquioli Luca? Hola. Ay, muchas gracias. Dice, ay, qué padre escucharte. Ay, no, muchas gracias, hablo mucho. Ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. Dice Carlos, de hecho, yo tampoco veo esas cosas. Les voy a ser sincera, a mí me da pesadillas. Eduardo siempre me dice, ¿cómo es que tú ves películas de terror? Y a mí me encanta el terror sobrenatural, así como esto, de bichos y cosas así. Me fascina el terror. Y él no puede ver nada de terror. Pero por el contrario, a él le gusta ver cosas sangrientas. Y yo no veo algo sangriento y tengo pesadillas. Y me dice, ¿cómo es que puedes ver terror? Y no te no te da miedo, no me da miedo, duermo plácidamente, porque hay un detalle. Estoy muy consciente de que es una obra de ficción. En cambio, en este tipo de cosas, estoy plenamente consciente de que es real y simple y sencillamente por el hecho de que es real, a mí me provoca miedo, me provoca insomnio, me provoca pesadillas mal, de que grito y las cosas, ¿no? No, es horrible. Dice Landy, a mí sí me causa tristeza y dolor, incluso al leer algo ficticio, pero saber que sucedió, no creo poder verlo. Sí, Landy, no te preocupes, no es obligación ni nada. Yo lo comento porque
Desafortunadamente es parte de la historia de la humanidad y lo que se está buscando ahorita es que no se vuelva a repetir. Tristemente lo que está ocurriendo en Palestina, o sea, se está repitiendo la historia. De 1945 a la fecha se está repitiendo y hay gente que no le importa acabar con las vidas humanas de la manera más atroz, que es con bombas y cosas así. Digo, no hay campos de concentración ni nada, pero hay gente que lo hace. Estos enfermos que están en México, que se ha encontrado, los pozoleros, este feminicida serial. O sea, tristemente este tipo de situaciones nos recuerdan que la maldad humana existe y es muchísimo peor que una historia de terror. Como dicen, la realidad supera la ficción. Dice Paquioli Luca, dice, no se puede abrir el link. ¿Cómo se llama el documental? El documental de Netflix se llama Five Came Back. Ahí está. Ahí lo puse. En Netflix lo pueden encontrar como Five Came Back y el primer episodio creo que es la liberación de Auschwitz. Si no estoy equivocada, es la liberación de Auschwitz. Sí, aquí lo mando, es la de Auschwitz. Traten de entrar a la enciclopedia del Holocausto. Esta creo que es se hizo esta página precisamente para recordarle a la humanidad lo que no debe volver a ocurrir. Y pues bueno, ojalá ocurra. Ojalá. Dice, ya lo compartí por aquí, mira, está esta, aquí es donde está la de la liberación de Auschwitz y aquí está la enciclopedia del Holocausto, por si quieren ustedes saber un poquito más acerca de la Segunda Guerra, bueno, específicamente de los campos de concentración y de toda esta masacre que hubo y demás, pues bueno, ahí lo pueden encontrar. Dice Carlos, pero ¿cuál verdad? ¿La nuestra o la de ellos? Exacto. Eso, la verdad siempre es muy ambigua porque depende mucho de quién esté hablando. Y pues obviamente para la Alemania de esa época, pues ellos tenían la verdad. Gracias a estos videos es que se pudo hacer este juicio del que habla Wilson aquí en este comentario de los juicios de Nuremberg. Gracias a esos documentales de Estados Unidos se logró demostrar esta otra verdad que ellos no consideraban. De hecho, en el de Netflix de Five Came Back se ve como los pobladores de los alrededores estaban contentos con el campo de concentración, o sea, lo veían como, ay, pues sí, ahí, o sea, tenían una forma tan rara de pensar la situación que lo que hicieron los soldados norteamericanos fue llamar a todos los pobladores y los obligaron a entrar para que vean lo que realmente hacían. Y sí, muchas personas se arrepintieron de sentirse orgullosos de vivir cerca de un campo de concentración. Sí, pero bueno, pero es verdad. Dice, sí, por eso no voy al cine para ver tramas, sino por entretenerme. Sí. Dice Carlos, yo sí puedo ver sangre en las películas porque sé que no es real. Claro, pero es que son películas. Pero cuando son cosas reales, bueno, no sé, yo sí con sangre y cosas así, sobre todo cuando sé que pasa en la realidad, me cuesta trabajo asimilarlo. Dice, a mí me da risa esta Arrástrame al infierno. Ah, sí, te recordó Arrástrame al infierno. Ya me acordé cuál, no sé si se acuerdan de, ¿cómo se llaman de los magos estos de las 1001 noches? De los genios. Hay una película que me gustó mucho, que no sé si es esta del genio del mal. No es esta del genio del mal. Hay una película, no, ustedes ya la vieron, creo que ya la vio, que ocurre en Irán, si no me equivoco, ocurre en Irán, y ahí las personas creen en los genios, en estos genios como las 1001 noches, y también hay un momento en que están bombardeando, hay una guerra, y entonces la gente cree que son los genios, y esta mamá se queda sola porque su esposo tiene que ir a la guerra, se queda con su hija. Entonces, mientras se quedan y están los bombardeos en el edificio y demás, empiezan a ocurrir cosas y las vecinas dicen que puede ser algún genio, que hay genios del mal. Entonces me recordó esa. Ay, es que no me bombardeos. ¿Cómo se llamaba? Es que ahorita con el
es que con lo que está pasando ahorita en las noticias, que justo con Irán y eso, no aparece. Me recordó esa porque es un hecho histórico, o sea, ese momento en la historia de Irán donde hubo una guerra y donde las mujeres las obligaron a usar burka y todo esto, es un momento histórico como en los 70, 80, y lo mezclan con ficción, con los genios, los famosos genios de la lámpara maravillosa, de las lámparas maravillosas. Esa es una, pero también hay otra de unos migrantes africanos. No sé si la han visto. Casa Ajena se llama. O su casa, bueno, su casa o Casa Ajena. Aquí está, película. La película Su casa, esa está en Netflix. Son unos migrantes africanos que pues se van en todo este proceso horrible de migrar y llegan a Francia y piden piden asilo político o asilo humanitario, no me acuerdo, bueno, los dos, cualquiera de esos. Y les dan una casa en un barrio donde ellos deben de vivir mientras. Y cuando están allá, resulta que conjunto con estos migrantes, llegó una deidad africana. Y esta deidad africana les hacía la vida imposible en esa nueva casa. Pero ellos no se podían salir porque las autoridades de Francia les exigían que debían vivir allá una cantidad X de tiempo, no me acuerdo cuánto. Y cada día era un infierno porque esta criatura hacía cosas dentro de la propiedad. Entonces está espantosa. Y también hay una película que es una migrante latina esa que creo que ya la vieron. No sé, no sale ahorita rápido en internet, pero es una muchacha que está como de indocumentada y una amiga la iba a ayudar y le da el dinero y al final la amiga huye y ella se tiene que hospedar en una casa y en esa casa viven unos hermanos, pero resulta que el papá de esos hermanos era un arqueólogo y había venido a México y se llevó una caja de una deidad azteca. Entonces, pues ahí en esa casa ocurren también cosas terroríficas porque esa deidad azteca vive en esa casa porque el monolito que se llevó el padre y los hermanos son encargados de resguardar ese monolito. Entonces, estas películas que les digo, estas sí son películas, la de los africanos, la del genio y la de la migrante, mezclan una situación de los desposeídos. En estos tres casos, la mujer era iraní y estaba con su hija y estaba en una situación de vulnerabilidad frente a la guerra. En los africanos, pues eran migrantes y la latina también era migrante indocumentada, que llegan a lugares donde hay gente que sí tiene algún tipo de poder, pero además también hay una cuestión ahí sobrenatural que les hace la vida imposible. Esos tres me recordó, esas ya son películas, no es documental, pero bueno, ahí también lo podrían ver. Y dice Wilson, no olvidemos que diversos pasajes de las novelas Juliette y Justine del Marqués de Sade se inspiraron en varias atrocidades cometidas y de las que fue testigo durante las llamadas matanzas de septiembre de 1792 en París. Sí, sí, los escritores en este caso, pues sí, este material les sirve mucho para sus creaciones, definitivamente. Dice Francisco, ¿y si en realidad toda producción cinematográfica es creada con los desaparecidos? Pues podría ser, es que ahí pues es que ahí hay mucha tela de donde cortar, Francisco. Dice Carlos, pues todo eso ha ocurrido desde siempre, si nos vamos por la Biblia, desde Caín y Abel comenzó todo. Sí. En la Biblia hay escenas súper sangrientas. De hecho, la premisa de la película Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, bueno, al final el hombre logra tener una satisfacción leyendo la Biblia y la gente dice, ay, qué bueno que se curó. Pero no, lo que pasa es que le daba satisfacción porque justamente leía los episodios de la Biblia que eran los más sangrientos. Pues sí, hay escenas sumamente sangrientas en la Biblia.
Dice Landy, Avatar. Ay, gracias, Landy. A Landy le recordó Avatar por las alas tan grandes de las aves. También ya habían mencionado el Club de la Lucha. Muchas gracias, Landy. Sí, por las alotas, es verdad. Dice Wilson, lo que no sabemos es sobre las grabaciones de las ejecuciones que Hitler ordenó para los implicados en la Operación Valquiria del 20 de julio de 1944. Varios fueron ahorcados con cuerdas de piano y morían lentamente. No se sabe si estarán en manos de los americanos o rusos. Pues alguien lo ha de tener. Ah, bueno, aquí ya les puse. Dice, sí, creo que está en Netflix. Sí, todas estas películas que les dije, yo las vi en Netflix. La de los africanos, la de la latina y la de, ¿cuál fue la otra que les dije? Que también, la de Irán, la del genio de la lámpara también, los tres están en Netflix. Dice Francisco, Wycott o Why, lo que sé el adjetivo es el miedo a enfocar. Ah, ok. Eso no me la sabía, Francisco. Dice why o why, bueno, why con H, con U o con W, todo varía, depende de cada región, ya que los mayas no manejaban nuestros signos de escritura y quien lo escribió y tradujo fue dependiendo a su entendimiento. Así, es verdad, Francisco. Y bueno, ya ahora sí, miren, ya nos pasamos de la hora, pero es que este cuento tuvo de todo. ¿Y le cambiarían algo al cuento? Yo no le cambiaría nada. El cuento me parece una maravilla, así como es. O sea, es un cuento horrible, es un cuento crudo, pero me da tranquilidad que tiene, digamos, un final feliz. Esa perrita que oyen ladrar es la que atropellaron hace 2 semanas. Ay, perdón por los ladridos. Pero bueno, yo no le cambiaría nada, no le cambiaría absolutamente nada le cambiaría al cuento. Y dice Carlos, yo tampoco le cambiaría nada. Y también dice Paquioli y Luca, ¿cómo puedo participar en el reto? Ay, pues muy fácil. En el blog, ahorita se los comparto, cada semana subo el cuento, los cuentos son gratuitos, están en maya, en español y en maya yucateco, y los lees durante la semana. Los publico lunes o martes y los lees, y los viernes, como hoy, nos reunimos a las 8 y platicamos sobre ese cuento, así como lo estamos haciendo ahorita. Dice Carlos que tampoco le cambiaría nada y se cumplió su expectativa después de leer. ¿Fue mejor o peor de lo que habían imaginado? Pues miren, yo no tenía como tal una expectativa porque ya habíamos leído a las otras historias de los guayes y como que eran seres traviesos. Y no me esperaba que este fuera un cuento sumamente crudo. Entonces, de entrada con eso, para mí fue un golpe a mis emociones. Y después saber que me reconfortó el hecho de que tuviera un final optimista. Entonces, pues mis expectativas fueron muchísimo mejor, pensando en que probablemente yo imaginaba que iba a ser una historia como de una criatura traviesa. Pues no era traviesa, era la maldad personificada. Pero tiene un final que me agradó. Dice Landy, no le cambiaría nada. ¿Quedó bien la perrita? Sí, ay, afortunadamente. La estamos buscando trabajo de doble de acción en películas de perritos. No es cierto. Es que ya son 2 veces que la atropellan y no le pasó nada. Bueno, tiene cicatrices que ya costras, ya se le están cayendo sus costritas. Pero no, está muy bien. Muchas gracias, Landy. Pero no. Ay, les contaré luego. Dice Francisco, no hay nada que cambiar al cuento y si a alguien no les gusta, que haga su versión. Exacto. Esta también es una maravilla, Francisco. La otra maravilla de la literatura es que se puede crear justo esto que se llama fanfiction, que son historias creadas por lectores, creadas por fans, donde le cambian algunas cosas que sí les gustaron o no les gustaron o que la harían más impactante o demás, y se van haciendo historias secundarias relacionadas con una historia principal y es una maravilla, porque también son muy buenas historias, pero el hecho de que sean historias derivadas de una historia primigenia, de una original, vamos a llamar, es maravilloso, o sea, es maravilloso. Ay, pues, qué bueno que te vas a unir, nos alegra mucho que te unas, y también a Telegram y demás. Dice, yo nada, pero lo enlazaría al de las brujas, que el compadre con poderes fue el que hizo la soga del primer cuento. Ed, necesitas hacer ese cuento. Dice Carlos, Paquioli, qué bonito nombre. Sí, ¿verdad? Está muy bonito su nombre.
Dice Landy, ja, 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 sí, que trabaje. Y en cuanto al cuento, dice Landy, me sorprendió, pero no tenía ninguna expectativa. Y Ed dice, se cumplió mis expectativas. Y Francisco, yo te debo un fanfiction con el almohadón de plumas. Sí, hay que hacerlos y hay que publicarlos, por favor. Tienen varios. Y bueno, ¿qué opinan del narrador, del señor Felipe May Coyoc? Ya Landy nos había hecho un comentario de que le recordó mucho a cómo hablaba su abuelo, que su abuelo hablaba muy parecido. De hecho, cuando lo estaba leyendo, en su mente le venía la voz de su abuelo, como si su abuelo se lo contara, y que hay expresiones muy propias de la península. Entonces, esa es la opinión que nos había compartido Landy. Lo que a mí me hizo reflexionar el señor Felipe es que como que me parece que describía de forma muy breve, y si se dan cuenta hay momentos de diálogo, como que el entrevistador le hacía las preguntas para que el señor Felipe siguiera contando la historia. Entonces, si el entrevistador no le hubiera preguntado, el señor Felipe tal vez no hubiera contado tanto. Esa fue lo que a mí me transmitió la lectura, que tal vez, no sé si era un poco tímido, pero sí le necesitaron irle preguntando, porque los otros cuentos, o sea, los señores se lanzaban a contar y tiqui, 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 tiqui. Ya ven el anterior, que el señor contó 2 historias y luego cantó una canción, y él quería seguir contando, pero ya no lo dejó el entrevistador. El anterior fue al revés. En cambio, el señor Felipe a mí me dio la impresión que no sé si era tímido, pero le preguntaban un poquito más. Ed menciona que el señor Felipe le pareció un muy buen narrador. Carlos también dice que el traductor fue muy bueno. Ay, qué bueno, Carlos. Sí, en la sesión pasada tuvimos problemas. Dice Francisco, hay que aprender, escuchar esas voces del pasado y con antaño y respetar sus narraciones. Sí, es verdad. Muchísimas gracias. Oigan, sí, ya nos vamos. ¿Y tuvieron algún grado de dificultad con la lectura? Yo diría que no. Es una lectura muy sencilla. Si ustedes apenas se están conectando y no han leído la historia del Huaycot y el Huaypop, sepan que es una historia sencilla. Aquí está. Les voy a compartir el blog para que ustedes lo lean. Aquí está. En el blog van a poder encontrar todos los cuentos, todos los que digan narraciones mayas de Campeche. Vamos apenas en el 5º cuento, entonces pues ahí lo pueden encontrar. Yo sentí que fue muy sencilla la lectura, dice Francisco, 0 grado de dificultad. Entonces, si es la primera vez que van a leerlo, de verdad es un cuento muy sencillo. Digamos que en cuanto a técnica narrativa, no hace juegos que si saltos en el tiempo, que si palabras desconocidas, no agrega nada de eso. Es una narración lineal de principio a fin, muy sencilla en ese sentido, no tiene ninguna complicación. Y bueno, aquí pueden ustedes leer el cuento a estudiodamiana.blogspot.com. Y ahora sí, ya. ¿Cuántas estrellas le asignan a la historia? Pues por supuesto que le asigno sus 5 estrellotas. Es una historia que me fascinó. De las 5 que llevamos, esta es la que más me ha gustado porque tiene de todo. Tiene el terror, que tiene aspectos sobrenaturales. A mí me gusta lo sobrenatural, pero lo que más me gustó es que el terror que plantea aquí no es un terror sobrenatural, sino que es un terror humano. Y cómo tú podrías, vamos a pensar que yo me pudiera transformar en una criatura, pero el hecho de que yo me transforme en una criatura no me hace mala. Me hace mala mi ética, me hace una persona mala esta capacidad que yo pueda tener para dañar al prójimo y sobre todo a personas vulnerables. Me encantó, y por supuesto que me encantó también el final, que es un final optimista. Y dice que para Ed no tuvo ninguna dificultad, y aquí lo pongo, Ed, y también le da 5 estrellas. Muchas gracias, Ed. Están maravillosas las historias, de verdad, léanlas. Si están apenas ingresando, léanlas. Dice Carlos, pues yo no había entendido lo de los semanales. Ok, ¿crees que eso, a qué nivel le darías? ¿Le darías una carita o le darías 2 caritas de dificultad, Carlos?
más o menos, ¿tú cómo evaluarías con ese tema de los semanales? Tienes razón, yo al principio como que no lo había entendido, hasta que le preguntan, ¿por qué le decían semanales? Ah, pues porque se los llevaban cada semana a trabajar. Dice Landy, le agradezco nos comparta su narración. Ah, lo del señor Felipe. Le agradece al señor Felipe que haya compartido la narración. La gente grande sí es tímida y por la vida de discriminación, por su origen, desconfían de su valor, del armario cultural. Sí, 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 eso es verdad. Apenas me acuerdo que me decía mi mamá, ahora que estábamos haciendo lo de Elvia, me decía, ¿tú vas a poner eso? Y le dije, por supuesto, porque no tiene nada de malo, es parte de nuestra historia. Pero entonces tiene razón, creo que por muchos años de discriminación a veces uno se siente que no es correcto decir algunas cosas. Y Francisco le da 5 estrellas, muchísimas gracias Francisco, ya lo puse. Y Carlos también le da 5 estrellas, muchísimas gracias. Y vamos a ver, Alejandra también le da 5 estrellas, muchísimas gracias. Es que de verdad, esta es una historia maravillosa, maravillosa, maravillosa. Landy dice, sin dificultad, muchas gracias Landy. Bueno, para dificultad 1, digamos que es como lo más bajito, sin dificultad y 5 estrellas. De verdad es una maravilla de historia. Dice Carlos, pues no, porque cuando terminé de leer entendí todo. Ah, ok. Entonces, si te parece, Carlos, le voy a poner también una carita de nivel de dificultad. Es decir, que es una lectura sencilla. Al final sí uno logra entenderlo. Wilson también le da sus 5 estrellas. Ahí está. Pues, querida comunidad, muchísimas gracias. Ya con esto terminamos. Nuestra próxima lectura se llama Cancabil Oc. Y nuevamente, no sé qué significa. Ojalá y nos pudieran poner aquí en el chat, querida comunidad, si ustedes saben qué puede significar Cancabil Oc, se los voy a agradecer muchísimo. Y esta es una historia narrada por la señora Griselda Pech Uchín. Y este lunes 22 de abril lo comparto en la página estudiodamiana.blogspot.com, que es este mismo blog. Hagan clic nada más y con eso ustedes ya van a poder acceder. Y pues nuevamente recomienden estas sesiones, recomienden las lecturas. Si no pueden asistir los viernes, pues causa tristeza, pero por supuesto que entendemos la situación, pero lean los cuentos, compártanlos, también compartan el programa para quienes puedan venir, únanse al reto, por favor, y nuevamente les digo, si quieren que, o más bien, invítenme a sus centros educativos, si quieren oír hablar sobre Elvia Carrillo Puerto, yo estaré más que contenta de hablar sobre ella, de la importancia que tiene para nosotros. Y bueno, pues inviten a su escuela, a su centro educativo, a su club, a donde estén, y ya tenemos los libros, así que voy a poder llevarles libros para poder hablar de Elvia Carrillo Puerto. Y Carlos dice que es serpiente. ¿Cancabil o oc? Cancabil, no sé. Pero bueno, ya nos dice Carlos que probablemente sea serpiente. Ok, ahí está. Pues dice Nancy que sí es serpiente. Ahí está. Pues nada, dice Landy, excelente sesión, gracias. Ya invité a un joven que sabe maya, a ver si la próxima se une. Ya tiene este cuento. Ay, mil gracias, Landy, sí, que nos cuente. Sobre todo, él que sabe maya, que lea la parte maya y que nos cuente cómo es esta versión en maya, si es muy distinta, si no, si la traducción o demás. Mil gracias, Landy, por invitar a más personas. Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, perdón, hoy nos extendimos un poquito más. Creo que es la primera vez que nos extendemos más. Era como 5 o 10 minutos, pero ahora sí fue muchísimo más. Pero bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado y esperemos ahora sí que no pase absolutamente nada. El lunes publico el nuevo cuento. Tengan un excelente fin de semana y nos estamos leyendo en las redes sociales y también en Telegram. ¡Ay! Antes que se me olvide. Aquí está el pase de lista. Mire, ya se me iba a olvidar. Ahí está. Ya les compartí el pase de lista y también si quieren les comparto el pase de lista de la semana pasada, porque sí lo compartí en la... Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está.
Les comparto de la sesión pasada, que era el de Juan Totlím. ¡Ay! Ya se perdió. ¿Qué pasó? A ver, Juan Totlím. Y ahí está. Ya les compartí. Este es el pase de lista de hoy. Y ya les compartí también el de Juan Totlím, por si ustedes no lo pudieron, porque a mí se me fue entre que estaba con lo de la perrita y todo, se me fue por completo. Pues bueno, ahora sí, muchas gracias por todo, descansen, tengan un buen fin de semana y leemos nuestra próxima historia el próximo lunes. Que estén muy bien, adiós.